buenos días. Muchas gracias a todos los medios de la prensa por acudir a esta reunión. Estamos aquí para poder evacuar cualquier tipo de duda respecto a este contrato que tiene el Ministerio de Salud para insumos respecto al coronavirus. Quisiera hacer un pequeño recorrido sobre lo que nos llevó a este proceso de compra. Inicialmente, en el mes de marzo, como ya he mencionado en otras ocasiones, hemos tenido 3 llamados que han sido declarados desiertos. Estos llamados han sido declarados desiertos por alguna de las siguientes situaciones. Por un lado, o porque la cantidad que el Ministerio de Salud necesitaba comprar no era posible para las empresas poder proveerlo, o porque no podían proveer en el plazo que necesitaba el Ministerio de Salud Pública, o porque los precios que había fijado el Ministerio de Salud Pública de referencia no eran atractivos. Además de eso, habíamos tenido incluso contratos abiertos cuyos proveedores no estaban pudiendo hacerlo antes de eso. Eso nos llevó a una compra directa por vía de la excepción. En esa compra directa por vía de la excepción fueron invitadas 4 empresas. Otras 3 empresas pidieron el pliego de bases y condiciones. Este es un proceso, por más que sea un proceso abreviado que tiene claramente sus normativas, es un proceso no restrictivo. Eso significa que cualquiera puede participar. Posteriormente, después de ser adjudicadas estas empresas fueron adjudicadas en 6 ítems principales que tienen que ver con las mascarillas quirúrgicas, que son las mascarillas simples, algunas de las cuales portan ustedes, las mascarillas quirúrgicas, tenemos los protectores faciales, los protectores oculares, y tenemos también las camas y los mamelucos que son de protección o overalls de protección, ¿verdad? Quiero hacer esto y quiero dejarlo bien y puntualmente claro, ¿verdad? Todos los ítems, absolutamente todos, estaban por debajo o en el precio de referencia. Es más, de los 6 ítems, 5 estaban por debajo de los precios de referencia y 1 en precio de referencia propiamente, ¿verdad? Entonces no hay ninguna sobrefacturación, muy por el contrario, como he dicho, los precios que fueron adjudicados estaban todos por debajo o en nivel de precio de referencia en ese momento, ¿verdad? A partir de ahí hay que entender que firmado el contrato, la provisión, la logística para estos productos, para que estos lleguen al Paraguay, queda a exclusiva responsabilidad de las empresas que han sido adjudicadas. En ese sentido, como ustedes saben, el día sábado 18 de abril, tengo entendido, ha llegado esta carga. La responsabilidad del Ministerio de Salud Pública empieza a partir de la llegada de estos productos a los parques sanitarios. Pero antes de eso se tiene que hacer un proceso en el cual se tienen que verificar esencialmente 2 cosas. Primero, que la documentación esté en regla, por un lado, y por otro lado, que reúna las especificaciones técnicas que han sido establecidas en el contrato. En ese sentido, entonces, pueden ver ustedes a mi derecha una representación. Después los vamos a invitar para que puedan recorrer un poco más dentro del parque sanitario, donde está el grueso de todos estos productos que están en cuarentena. Eso significa que técnicamente todavía no han sido aceptados por el Ministerio de Salud Pública, naturalmente por ello no pueden ser distribuidos. El Ministerio de Salud Pública es celoso custodio, en primer lugar, de la normativa para poder aceptar estos productos y por supuesto también de que reúna las especificaciones técnicas que se requieren para poder tener la seguridad que necesitamos. Por otro lado, es importante señalar que estos procesos de cuarentena se dan de manera rutinaria aquí dentro del parque sanitario en la Dirección de Insumos Estratégicos. Por ejemplo, pueden ver a la derecha tenemos por un lado los que son los mamelucos y las mascarillas en este momento. Las camas que han sido presentadas no se encuentran hoy porque no fueron aceptadas debido a que era obvio ya en la evaluación inicial que no reunían algunos criterios básicos, como por ejemplo que tuvieran 3 articulaciones.
A mi izquierda están viendo otros productos en cuarentena. Estos no tienen que ver con este contrato en particular, pero reflejan el procedimiento normal que se lleva adelante en el parque sanitario. Estos son sueros fisiológicos que deberían tener un origen en Colombia, pero que han venido de Brasil. Entonces, por más de que se trate de la misma marca y en principio de las mismas especificaciones técnicas, por una cuestión de trazabilidad debe asegurarse efectivamente y hacerse una adenda al contrato y hacer los cambios pertinentes antes de ser aceptados. Como ven, todos estos procesos son muy delicados, son muy estrictos. Entonces, permítanme, por favor, brevemente voy a acercarles estos productos para que puedan ver. Un poquito de esto. Bueno, en este momento el ministro acerca algunos de los productos que están en cuarentena. Bueno, en el caso particular de esta bata, de este overall, digamos, el problema que se da con esto es que cuando miramos el producto ya en las especificaciones técnicas, el material, el tipo de material que hace al tejido, entonces puede ser utilizado para otras acciones, pero no para el ámbito de seguridad de salud, está a un nivel por debajo del requerido. Además tiene cierto tipo de suturas que tampoco son los adecuados. Esta mascarilla tiene un problema de la marca original, aunque presenta las características y las especificaciones técnicas adecuadas. Es decir, recapitulo un poquito, las mascarillas tienen las especificaciones técnicas, pero debido a un problema de marcas y otras cosas, la documentación es la que no está en regla. En el caso de la bata o del overall aquí, entonces tenemos un problema de especificaciones técnicas propiamente, ¿verdad? Y ya he hecho mención también a lo que tiene que ver con las camas. Los protectores faciales, protectores oculares y las N95, las mascarillas N95 aún no han sido presentadas. Todos los plazos administrativos están corriendo. El Ministerio de Salud naturalmente toma todos los recaudos, de modo que si fuere necesario, el anticipo que se ha dado, que es de un 20%, que equivale aproximadamente a $2 millones, otra precisión que hay que hacer y que es muy importante. El Ministerio no ha pagado por el monto total del contrato, sino por un anticipo que corresponde más o menos al 30% de los productos. Este anticipo está protegido por una póliza que en caso de ser necesaria va a ser ejecutada. Todos estos procesos, procesos que mencioné, tienen plazos administrativos que están corriendo. En ese plazo administrativo la empresa también puede hacer las correcciones pertinentes y puede levantar estas objeciones, o se irán con los plazos que correspondan, ya sea a través de, en primer lugar, de la Dirección de Contrataciones y eventualmente de asesoría jurídica si fuera necesario. Bueno, otra vez ponen en su lugar estos elementos que fueron rechazados. Más o menos un recorrido de todo lo que había mencionado. Estamos abiertos a cualquier consulta que puedan hacer. Me gustaría, Gerardo, si podemos moderar un poquito, porque yo no alcanzo a ver a todos ellos. Ministro. Sí, adelante. En un momento el presidente de la República llegó a decir que la cuarentena se prolongaba una semana más porque se estaba esperando justamente esta carga de China con los equipos para el personal de salud. Ahora que fue rechazada gran parte de la carga, prácticamente su totalidad, ¿qué pasa con la cuarentena? Sí, bueno, el Ministerio de Salud Pública en primer lugar ha hecho otros llamados. Tenemos uno en etapa de adjudicación justamente en este momento por casi $80 millones, con 142 ítems, 25 empresas interesadas que están en ese proceso de adjudicación. Entonces, sin duda, este era un proceso muy interesante porque nos permitía un colchón importante. Nosotros estamos distribuyendo de manera fluida a partir de otras compras que hemos hecho y a través de compras que se han hecho con los cooperantes, ¿verdad? Entonces,
estos procesos nos van a permitir tener muchos de estos insumos críticos para la población general, para el personal de Blanco. Nosotros estimamos que se puede llevar adelante toda la planificación que se ha hecho en los periodos que se ha hecho. Naturalmente, también hay otros factores, además de esto, que van a definir que se lleven adelante con la planificación inicial el plan de cuarentena inteligente. Cuando se llama a la primera licitación, ministro, que resultó desierta, y en una segunda y en una tercera oportunidad, ¿es real que el plazo para proveer estos insumos era de 72 horas? No, los plazos no tengo la precisión adecuada en este momento como para decirles cada uno. No, los plazos eran más amplios, pero naturalmente nosotros en ese momento teníamos una expectativa de la posibilidad de un pico de epidemia mucho más cercano, y nuestros plazos eran bastante cortos, ¿verdad? Estábamos interesados sobre todo en poder conseguir todos los insumos disponibles en el mercado y también todo lo que pudiera traerse fuera del país. Pero la mayoría de las ofertas tenían meses o semanas, muchas semanas, y de hecho habíamos tenido incluso gente que se había presentado inicialmente y que no pudo cumplir ni siquiera con los contratos, ¿verdad? También aprovechando la ocasión y mencionando ese mismo aspecto de lo que es el plazo. Entre la adjudicación y todo el proceso duró 72 horas, sin embargo, las empresas recibieron lo que son las órdenes de compra recién después de 10 días o más inclusive. Esta demora en lo que justamente estipula también una multa del 1% por cada día de atraso. Esta demora para recibir las órdenes de compra a las empresas, ¿es alguna manera para poder evitar que ellas reciban esta multa, o por qué hubo una demora entre que ellas recepcionen las órdenes de compra y el proceso en sí de ágil que se realizó para la adjudicación? No hay ninguna demora, todos los plazos están corriendo. O sea que en este caso no se puede hablar tampoco que la demora en sí pueda ser de repente para que las empresas no paguen la multa establecida. No, de ningún modo, o sea, los plazos están corriendo conforme lo que hemos mencionado. Cada uno de los productos, a partir de que han llegado aquí a Parque, cada uno tiene un plazo determinado, y el número de días está corriendo desde que se dio esa evaluación o el acta de rechazo aquí de insumos estratégicos. Otros gobiernos como el de Italia han recurrido directamente a convenios entre gobierno y gobiernos, precisamente con el gobierno de la República Popular China. ¿Ustedes en el equipo de emergencia han evaluado esa posibilidad, atendiendo que otros países han adquirido de manera directa, gracias al control que existe de China sobre su economía y su producción? Bueno, nosotros como Ministerio de Salud en particular hemos intentado contactar con varios proveedores de origen, hemos buscado realmente todo tipo de alternativas a los efectos de las compras. Hemos hablado también con gobiernos para incluso planteamiento de donaciones, de compras conjuntas, compras en origen. Hemos agotado todo, digamos, de República de Corea, hemos hablado con la República de Taiwán. Así que todo tipo de medidas. Recordemos que nosotros no tenemos relaciones diplomáticas con China continental, entonces también eso plantea ciertas dificultades a la hora de las compras, ¿verdad? Ministro, hablaba usted de una nueva licitación de 80 millones de dólares. Estos insumos que van a estar llegando al país nuevamente van a ser de afuera de China. Y lo siguiente, ministro, en la Unión Industrial Paraguaya la vez pasada empresarios hablaban y no entendían por qué en este momento de recesión económica, ¿por qué no se compra algunos insumos que el país provee y tiene para proveer al ministerio? Sí, esta licitación de la que hablamos, estamos hablando de 142 ítems. Una vez que sean adjudicadas las empresas, nosotros no podemos anticipar de cuáles van a ser sus proveedores de origen, ¿verdad? Respecto a la industria nacional, nosotros estamos muy de acuerdo con ellos. Es más, hemos favorecido y hemos tenido contactos con ellos para la provisión, y vemos con muy buenos ojos que mucha gente, muchas industrias se reconviertan hacia rubros no tradicionales en el área de salud. Y de hecho hay industrias que tienen eso avanzado. Nosotros vemos como algo muy positivo, alentamos. De hecho, conviene a todos porque puede hacer sostenible, digamos, el suministro de algunos insumos críticos. Habría que ver qué en particular hablan. Incluso me he reunido, por ejemplo, con el sector metalúrgico en el ámbito de
la fabricación de camas que tenga los niveles requeridos en los hospitales, ¿no? Salieron adjudicadas con la primera licitación de 14 millones y todas las dudas que se han generado en torno a esta licitación, incluso también se menciona de que estarían implicadas en la falsificación de facturas. Creo que la SED también ya emitió su comunicado al respecto. ¿Qué medidas se van a tomar desde el Ministerio de Salud con respecto a esto y saber si es que van a continuar trabajando con ellos como proveedores, atendiendo a esa situación y más aún con esta carga que ni siquiera se condice con lo que pidió el Ministerio de Salud? O sea, ¿qué argumentos también esgrimieron estas dos empresas porque trajeron cosas que no se pidieron, digamos, básicamente? Sí, bueno, en primer lugar es muy importante en rigor separar que son dos procesos muy distintos, ¿verdad? Estamos hablando por un lado esto de la compra y por otro lado una denuncia de la cual yo tomé conocimiento donde se habla sobre supuestos documentos alterados, digamos, para la provisión de ciertos medicamentos, ¿verdad? Bueno, en el segundo proceso, tan pronto tomé conocimiento yo de eso, creo que fue el miércoles. He hablado con asesoría jurídica, hemos solicitado un informe a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, se ha iniciado una investigación, ya hemos hecho una denuncia también al órgano investigador competente, a la Fiscalía, está en pleno proceso. Como en cualquier caso, con cualquier persona jurídica o cualquier persona física, hay que aguardar el proceso en sí para determinar la inocencia o culpabilidad. En tanto eso se dé, todas estas compañías están habilitadas, digamos, ¿verdad? Naturalmente para nosotros genera una intranquilidad, vamos a estar valorando eso también dentro de lo que nos permita el marco jurídico para poder también actuar en ese sentido, buscando siempre el mejor interés del Ministerio de Salud. Ministro, en estas condiciones... no cuentan con registro sanitario según lo solicitado por el pliego de base y condiciones para esta licitación. Sí, bueno, tengo entendido que tienen problemas de documentación también, es así, también problemas de documentación, pero el primer problema principal es de la articulación. Voy a tener que mostrarles un poco porque también me sirve para poder especificar algo que es muy importante. Cuando hablamos de camas de hospital, estamos hablando de productos de diversa sofisticación, por decirlo así, ¿verdad? Le voy a explicar en términos muy sencillos. Ustedes tienen una cama y a veces la cama puede tener solamente el respaldo movible. Otras veces pueden tener también la zona, digamos, de la cintura y la zona de las piernas. Ahí hablamos de lo que se conoce como 3 articulaciones. También tienen que tener barreras de protección a los costados, portazueros, revestimiento, un colchón muy particular que también es articulado. Entonces, esos son los requerimientos que tienen que tener en determinado momento según las especificaciones que hagamos. Y vamos desde una cama muy sencilla, la más sencilla de todas, que serían las que vieron algunos de ustedes en los hospitales de contingencia, que tienen solo el movimiento de respaldo, hasta una cama muy sofisticada de terapia intensiva, que es eléctrica, por ejemplo. Entonces, es muy importante, no podemos comparar un modelo con otro. Para poder comparar de manera fehaciente, entonces tienen que ser realmente las mismas cosas. Es como comparar un teléfono celular de aquellos que solamente servían para hablar con un teléfono inteligente hoy, ¿verdad? Entonces, y hay distintos niveles de eso. Por eso, cuando se habla del precio de la cama, vuelvo a insistir, para esas especificaciones técnicas, el precio estipulado en el contrato estaba por debajo del precio de referencia. Y es más, en algunas conversaciones que hemos tenido con el sector metalúrgico paraguayo, que también tiene la capacidad, la mano de obra paraguaya, de poder construir las camas de este tipo, los precios están un poco por encima, pero naturalmente es mano de obra nacional y entendemos que en una situación como esta eso puede ser de extrema utilidad y vemos con muy buenos ojos que también incursionen en ese ámbito, ¿verdad? Ministro, en estas condiciones, ¿el Ministerio va a ejecutar la póliza por esta licitación teniendo en cuenta el millonario desembolso que realizaron? Es un poco prematuro todavía porque, como decía antes, están corriendo los plazos. Lo que yo les puedo dar la seguridad plena
es que una vez que si se reúnen los presupuestos para que se tenga que ejecutar la póliza, así se hará. Ministro, una pregunta relacionada a las anteriores. De acuerdo al proceso del nuevo llamado por 80 millones de dólares, ¿cuándo podrían llegar esos insumos y equipos hospitalarios a nuestro país, según el proceso? Bueno, es variable, depende del ítem. Hay algunos que estarían listos ya incluso a la semana de la adjudicación. Si todo corre por los canales correspondientes, es muy probable que algunos de los ítems sean adjudicados antes que otros, dependiendo de cuáles sean también. Así que nosotros creemos que vamos a tener eso. Además, estamos recibiendo de forma gradual pero sostenida suministros a partir de cooperantes, ¿verdad? Ministro, voy a aprovechar y le hago ya varias preguntas. ¿Las camas dónde están y por qué todavía no pudimos verlas? En segundo lugar, el camión del Ministerio de Salud en el depósito de San Vicente, donde también hay camas similares, ¿es normal? ¿Qué estaba haciendo allí? En tercer lugar, el señor Pablo Lescano, jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud, renunció. ¿Qué cargo ocupa ahora? Sí, a ver si recuerdo todas. Primero, las camas están con la empresa, porque las camas no son nuestras. Recordemos, las camas hasta que nosotros nos aceptamos, nos reúnen los requisitos. Cuando fueron traídas para su evaluación inicial, los equipos biomédicos son un poquito más fáciles, porque las camas, porque al ver alguna cuestión obvia, como el hecho de, por ejemplo, de que no tuviera 3 articulaciones, ya rápidamente se nota que no tiene los recursos, entonces la empresa los retira de